La historia es ficticia, pero no se puede descartar que podría convertirse en una realidad. La ambición es tal que muchos quieren poder tratando de dominar el mundo. Su maldad es tal que no les importa crear armas letales, algunas tan descabelladas que con el solo hecho de aspirarlas causan la muerte o estragos en nuestros cuerpos. Son creaciones imperceptibles, con virus casi invisibles muy letales, creados para contagiar el mundo, causando miedo en un caos total. Así comenzó todo. En cierto país, personas sin entrañas elaboraban un arma virulenta dentro de un laboratorio clandestino. Era gente que no tenían sentimientos, matarían a su propia madre por lograr su objetivo. Sus intenciones eran dominar las naciones más poderosas y con ello el mundo. Por esa misma razón, la traición siempre anida en algunas mentes, la codicia mueve ese tipo de hilos. Entre esa organización, por así decirlo, uno de los ayudantes del científico tenía sus propios planes. Quería apoderarse de los planos de aquella letal fórmula. Ya tenía compradores, la había tratado con gente de los bajos mundos en una jugosa tajada de dinero para él. El día planeado para robar los planos, cauteloso el hombre se dirigió hacia donde estaba el domo, almacenando el virus letal. Aún no estaba comprobada su efectividad, así que no sabían qué reacción tendría en caso de alguna fuga. El ambicioso hombre lo sabía, pero eso no le importó. Quería causar una distracción en el laboratorio para poder apoderarse de los papeles, donde estaba escrita la fórmula y sus componentes. Entonces, sin miramientos abrió las válvulas de la presión. Tenía 10 minutos para obtener las claves. Si no lo hacía en ese lapso, la inminente explosión acabaría también con él. Tomó una máscara antigases, después abrió las válvulas. La presión empezó a subir y se fue rápido. Debía apoderarse de su objetivo. Tenía las claves y al llegar a la bóveda de seguridad, quitó las alarmas, introdujo los números de la clave y se abrió la caja fuerte. Con una notable avaricia tomó los papeles y cuando iba a salir, quedó frente al jefe de la organización. Su traición había sido descubierta, pero estaba decidido a todo. No iba a permitir que nadie arruinara sus planes y se liaron a golpes donde solo uno tenía que sobrevivir. Faltaban escasos 2 minutos para que la presión del domo llegara al límite y se generara la explosión. En los golpes y el forcejeo, la máscara del traidor cayó al piso. Entonces le clavó un puñal a su jefe y corrió para librarse de la explosión y del mortífero virus. Afuera ya lo estaba esperando un helicóptero de los compradores. De repente sonó un disparo y una bala se incrustó en su pierna, evitando su huida. 1 minuto después se escuchó la fuerte explosión, la cual automáticamente cerró las puertas de seguridad, evitando que el gas virulento saliera al exterior. Parecía que todos dentro estaban muertos porque había un silencio total. Una vez que se disipó el humo y el polvo causado por la explosión, de entre los escombros emergió lentamente el hombre que había recibido las puñaladas. Sus movimientos eran raros, muy lentos y pausados. Era como si sus articulaciones no le respondían, pero también parecía que estaba muerto en vida porque su piel se caía a pedazos, como si estuviese podrida. Luego se levantó el traidor con los mismos síntomas. El contagioso virus los estaba convirtiendo en zombies. Momentos después ya eran unos muertos vivientes. Los 2 hombres habían sido malos, por eso su mente irracional solamente pensaba en matar y devorar. Su instinto al oler sangre los volvía muy agresivos. Entonces, cuando su olfato percibió el olor de su propia sangre, quisieron comerse uno al otro. Quien había causado la explosión fue más fuerte y se comió gran parte de su jefe. Cuando se desprendió la cabeza del cuello, dejó de moverse. Quería decir que ese punto era su vulnerabilidad. Después salió del laboratorio. Los del helicóptero, cuando lo vieron salir con ese horrible aspecto, huyeron del lugar.
Aquel muerto viviente no recordaba nada de quién era ni de lo sucedido. Tampoco podía hablar. De su podrida garganta solo salían gemidos y en su mente traía el pensamiento de comer. El virus, además de haberlo dejado muerto en vida, había despertado un voraz apetito. Con nada se saciaba, solamente comiendo carne y sangre de lo que estuviera vivo. Caminó y caminó por el monte, día y noche sin descanso. Mientras tanto, en una cabaña, sus dueños habían ido a pasar un fin de semana en ella. No se imaginaban que la fatalidad rondaba ese lugar. Esa noche su perro fue el primero en presentir la muerte poniéndose agresivo. Miraba hacia la oscuridad como si quisiera atacar a algún desconocido. De repente salió sin hacer caso a sus amos y claramente escucharon un golpe, luego sus gemidos de dolor, después mucho silencio. Nadie de los presentes quería salir. Tenían miedo ya que no sabían qué estaba sucediendo. Joshua era quien más cariño le tenía al perro y salió llevando una escopeta. Momentos después escucharon disparos, después gruñidos y furiosos ladridos del perro, luego gritos escalofriantes del muchacho. No lo podían entender. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? En eso, los vidrios de la ventana se rompieron y entró el perro gruñendo amenazante por ella. Pero tenía otro aspecto. El zombi lo había mordido, convirtiéndose en uno como ellos. Ahora era un perro zombi. Quisieron huir, pero al intentar cruzar la puerta, el muerte viviente traidor atrapó a otro y vieron que Joshua actuaba extraño. Había sido contagiado también. Su perro hambriento de sangre, con sus fauces destilando baba y sangre podrida, de un salto cayó sobre ellos y comenzó a devorarlos. Los otros zombies atraparon a los demás, causándoles la muerte a mordidas. Minutos después resucitaron y se levantaron con mucha hambre. Ahora ya eran 6 muertos vivientes. El mundo estaba en peligro. De continuar así, pronto en la tierra no habría humanos. Estaría infestada de cadáveres descarnados, contagiando a todo ser viviente. Los pueblos fueron sus primeras víctimas en ser contagiados por estos 5 muertos vivientes y el perro zombie. Familias enteras morían al ser mordidos por estos entes que podían oler la sangre a mucha distancia. Luego quienes eran atacados minutos después se levantaban, convertidos igual que ellos buscando alimentarse. El contagio les despertaba un apetito atroz, por eso cada vez había más descarnados y no había manera de cómo terminar con ellos. Si tenían un punto débil, el cual era un balazo en la cabeza o cortándosela, solamente así su cuerpo descarnado dejaba de levantarse. También el fuego acababa con ellos, pero ya eran tantos que sería casi imposible terminar con esa terrible amenaza. El contagio ya había cruzado las fronteras, era un caos total. Tiendas, bancos, hospitales y donde hubiese algo de utilidad estaban siendo saqueados. La comida, gasolina y alimentos en latas también estaban agotados, sobre todo el agua embotellada. La delincuencia no se hizo esperar, mataban hasta por una botella de agua. El mundo enfrentaba 2 terribles amenazas, los muertos vivientes y personas dominadas por el caos que mataban por cualquier cosa. Los gobiernos hacían todo su esfuerzo por combatir esos males. Pusieron camiones en diferentes puntos para rescatar a personas y salvarlas del virus. Luego eran llevadas a búnkers construidas con anticipación, previniendo algún caos mundial como el que se estaba viviendo. Las órdenes que tenían era salvar a las personas que más se pudiera. Tenían un horario límite, ayudarían a cuanto pudieran hasta ese horario. Después atacarían con bombas poderosas cada rincón del mundo. Solo así terminarían con esa amenaza, una amenaza que podía acabar con el mundo. Los gobiernos de cada país ante tal situación se habían unido como hermanos. A los delincuentes los mataban en el mismo lugar donde fueran sorprendidos haciendo alguna fechoría. Después los quemaban con un lanzallamas por si estaban contagiados. Igual lo hacían con cualquier cadáver tirado en las calles. Pero
También muchos militares fueron mordidos y andaban deambulando en cualquier lugar buscando carne fresca para alimentarse. Cuando se llegó la hora de cerrar los búnkers, en cada país del mundo hicieron sonar una potente alarma. Soldados y civiles tenían una hora para llegar al punto de partida. Si no estaban a tiempo, se quedarían fuera y morirían quemados o contagiados. Todo ser que estuviera consciente se apresuró para llegar al punto. Sin embargo, muchos no pudieron, fueron atrapados por los zombies y devorados. Después se levantaban convertidos en otro muerto viviente. Serían las 6 de la tarde, la hora global, cuando se ordenó cerraran las entradas de los refugios construidos bajo la tierra. Después dieron la orden que se detonaran las bombas. Habían sido puestas estratégicamente para que su explosión abarcara la mayor parte terrestre. Después de la devastación, durarían sin salir al menos un año. En los refugios se habían almacenado víveres para poder alimentarse durante 2 años, así como muchas especies de animales, similar al arca de Noé. Activaron las bombas y a pesar de estar a una gran profundidad bajo la tierra, los refugios se cimbraron por las potentes detonaciones, pero resistieron. Mucha gente se había salvado momentáneamente porque seguramente afuera ya no quedaba nada en pie. Ahora solo faltaba esperar un año para ver cómo había quedado la tierra y volver a iniciar de nuevo. La humanidad tenía otra oportunidad de subsistir y no debían desaprovecharla. Después de un año de espera, las puertas de los búnkers se abrieron. Cuadrillas de militares salieron primero por si detectaban algún peligro acabar con él. Durarían al menos otros 6 meses para limpiar todos los lugares bombardeados. Cuando salieron a la luz, aún había polvo en el aire y una desolación total. Todo estaba destruido. Por sus radios de frecuencia iban avisando cada paso que daban y decían que no se veía ningún ser en movimiento, solamente había cadáveres calcinados. La amenaza zombie había sido exterminada. Luego de inspeccionar por 5 meses todas las zonas devastadas, los militares dijeron que no había ningún peligro. Entonces la humanidad salió al exterior, terminando así la pesadilla para muchos, lo que para millones no pudo ser. Estaba por iniciar una nueva era. Como lo dije al principio, esto es solo ficción, pero a lo que se está viviendo no podría estar lejos de la realidad.